cantado, dice, Dios no me soltará. ¿Sabe? Yo pensaba esta mañana que hay momentos en que nosotros sí pensamos que Dios nos ha abandonado. Pensamos que Él nos ha soltado de su mano. Y sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando nos va mal o cuando la economía está no caminando como debiera ser, cuando hay problemas en el hogar. Usted piensa, me cayó toda la sal, es lo que piensa uno. Y como que Dios ya no está, pero resulta que Él sí. Dios ha prometido estar con nosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Y dice el Salmo 23, aunque andes en valle de sombra, de muerte, yo estaré contigo. Yo te voy a fortalecer, yo te voy a sostener. No estamos solos, crea, no estamos solos. Él no nos ha abandonado, Señor, gracias. Gracias porque es verdad que tú caminas con nosotros. Somos ciegos cuando nos imaginamos que tú nos has abandonado, cuando creemos o pensamos que tú no caminas con nosotros, cuando sí es así. Nos sostienes, nos proteges. Aún en medio de nuestras decisiones más terribles, tú estás con nosotros y nos corriges y nos llevas de vuelta al camino. Gracias por eso. Señor, ahora que vamos a escuchar la palabra, abre nuestra mente y nuestro corazón y que podamos ser enseñados, te lo suplicamos. Amén y amén, amén. Salude por favor a una persona que no haya venido con usted y dígale, ¿cómo está? Me alegra verlo. Dígale además, bienvenido. No sea usted un mal anfitrión. Si ve una persona, bueno, si ve a alguien, dígale bienvenido, así usted no lo conozca. Dígale, ¿cómo está? Bienvenido. Eso, qué bueno tenerlo aquí en la iglesia. Siempre es un privilegio poder tener personas invitadas en nuestra congregación. Tenemos un lema acá que dice, bendición abundante, Voivac Central, tu casa, tu familia, tu iglesia. Y lo primero que queremos que usted se sienta o sienta hoy es que esta es su casa. Usted es bienvenido, tranquilo. Mire, aquí en esta casa no hay falta de sillas, hay hartas. Usted puede sentarse donde quiera. Que a veces uno va a una casa y va a un grupo de personas y no se acaban las sillas y donde le tocó sentar de pie, no, aquí hay muchísimas sillas. Así que bienvenido, bienvenido. Quiero que abra por favor su Biblia en Primera de Samuel capítulo 17. Vamos a buscar Primera de Samuel capítulo 17. Y hoy quiero que hablemos, digamos que yo quiero seguir con esa línea que hemos venido trazando estos primeros días del año 2026, en donde queremos enfocarnos en qué cosas yo debería hacer para que este año la cosa funcione bien. ¿Usted quiere que este año le vaya bien? Bueno, entonces vimos, por ejemplo, hace 8 días la importancia de perdonar. Si tú no perdonas, déjame decirte que este año no va a ir por buen camino. Necesitas perdonar. Pero yo quiero hoy tocar otro elemento que creo que también es fundamental y hace alusión al título. Dice el título, no te midas con los zapatos de otro. Ahora, ¿y por qué este título? Usted sabe lo ridículo que es ponerse los zapatos de otra persona, ¿cierto? Aparte de posibles infecciones y olores indeseables. Si el zapato es más grande, no, pues no queda uno chancleteando por ahí. No es chévere. O si es pequeño, créanme que usted después de 10 minutos ya no, me quito estos zapatos, prefiero andar descalzo, porque no es correcto y es hasta ridículo. Uno hace el oso si anda con zapatos que no son a la medida que uno debiera calzar. Ahora, ¿por qué este título? ¿A qué estoy apuntando yo? No es simplemente al calzado, sino en realidad es a tu vida. Muchas veces nosotros estamos viviendo vidas de otros, vidas ajenas, vidas que no son la vida que me corresponde a mí. Anhelamos la vida de otro, queremos lo que otro tiene y ya no estamos pensando en envidia o cosas así, sino que simplemente yo deseo lograr cosas y veo que gente lo está logrando y quiero tener eso y entonces vivo en la vida de otra persona, vivo con zapatos ajenos y pues no hay resultados. Este año, si tú quieres lograr buenos resultados, si tú quieres avanzar, si tú quieres crecer en tu vida, necesitas vivir
en tus zapatos y no en los zapatos de otro. Piense un momento en lo siguiente. Somos creación de Dios, ¿cierto que sí? Dígale al que está a su lado, usted es una creación de Dios. Dígaselo, dígaselo. Mira, y ahorita lo vamos a repetir por una razón. Hoy día se ha dicho que el ser humano, en lugar de ser una creación de Dios, es un subproducto de la evolución. Ni siquiera es la cumbre de la evolución, sino el subproducto. ¿Y por qué digo el subproducto? Porque a nosotros nos echan la culpa de que el mundo está vuelto nada, que nosotros nos estamos tirando el mundo. Por lo tanto, somos un virus. Estos humanos vinieron aquí a dañar la tierra, básicamente es eso. Pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que nosotros somos creación de Dios, por lo tanto somos especiales, únicos, particulares. Vuelva a decirle al que está a su lado, dígale, usted es creación de Dios y es especial, es único, es particular. Dígaselo, dígaselo. Ahora, cuando digo que nosotros somos únicos, especiales y particulares, hay una implicación directa en eso, y es que no somos iguales. No somos como los muñecos. Usted compra un muñeco, un juguete, y usted sabe que este es igual al otro. ¿Por qué es igual al otro? Porque fue hecho por una máquina que reproduce cosas idénticas. Pero los seres humanos no somos idénticos. Piense nomás un poco en las emociones. Todos tenemos las mismas emociones, todos tenemos un conjunto de las mismas, pero ¿cómo sentimos lo diferente? O piensa en el carácter. El carácter sí que nos hace complicados, sí que nos hace enredados, difíciles. ¿Y qué me dice usted del aspecto físico, del aspecto que vemos acá, nuestros cuerpos? No, somos diferentes, unos son más altos, otros son más chiquitos, unos tienen más músculos, unos no tienen nada de músculos, unos tienen una pancita, otros no tienen nada de pancita. Mire, hermano, usted ponga bien, crespito, no crespito, y ni siquiera todos los crespitos son iguales, sino que hay crespitos particulares, ¿cierto? Somos únicos. Por lo tanto, esa particularidad, esa individualidad, eso que nos hace especiales y únicos, nos debe llevar a entender que vivir en la vida de otro, usar los zapatos de otro, no tiene sentido. Hoy yo quiero que tú empieces a pensar en tu vida, no en la vida a la luz de otros. Y vamos entonces a leer una historia que nos va a servir para reflexionar en esto. Y es la historia de David y Goliat. Ahorita cantamos una canción de el Goliat. Pues no voy a leer todo el pasaje, sino solo una parte me interesa, pero usted ya está contextualizado. ¿Quién no conoce la historia de David y Goliat? A ver. Bueno, vamos a escucharla. Hoy la van a conocer algunos que no, pero la mayoría sabemos por lo menos quién es un tal David y un tal Goliat, porque entendemos que es un ejemplo de un enano contra o de un débil contra un poderoso, un fuerte, bien. Entonces vamos a leer los versículos del 31 hasta el 40 y préstele mucha atención al relato. Dice así: Cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y que el Señor esté contigo. Saúl entonces vistió a David con sus ropas militares, le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Y entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas.
David se las quitó y tomando su cayado en la mano escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Estamos aquí en una crisis. Mire, Israel está siendo atacado por los filisteos. Estamos en un momento de la historia en donde la gente esclavizaba a los otros. ¿Y cómo los esclavizaba? Por la guerra. El que perdía le tocaba ser esclavo o le tocaba ser sirviente. ¿Y qué implicaba eso? Que tenían que trabajar para darle de comer a los otros. No solamente para ellos, sino para los otros. No era nada bonito ni nada agradable. Y estamos en un momento en donde hay una guerra. Vienen los filisteos con sus ejércitos, pues los israelitas dicen no nos vamos a dejar que nos vengan aquí a subyugar, vamos a pelear. Y entonces están a un lado los filisteos y al otro lado están los israelitas. La guerra está a punto de desatarse, pero entonces sale una buena idea. Parece ser que en la antigüedad había una forma de dirimir conflictos sin necesidad de llegar a matanzas grandes, y era escoger un campeón de cada ejército, y el campeón era el soldado más representativo, el más fuerte, que iba a representar a uno, y de allá escogían el otro, y los dos peleaban a muerte, y el que ganaba representaba a su ejército vencedor, y los otros debían someterse. No morían muchos, sino solamente uno, y eso es lo que está pasando acá. Hay un grandulón. Ahora, ¿quién era ese Goliat? Imagínense, dice la Biblia que medía 3 metros aproximadamente. 3 metros. Por ahí yo he visto hace poco el récord del hombre más alto del mundo. No sé si era, no recuerdo cuánto era que medía, pero usted lo ve y es un larguirucho ahí flaco. Pero este no era ningún flaco. Este era un soldado. Mire, usted se imagina las piernas de Goliat, eran como 2 mías. No, hasta 3, hermano. Para sostener 3 metros de músculos. ¿Y usted cómo cree que era el bíceps? Hermano, eso caía en el pecho de uno. Dice que la armadura que él tenía pesaba 50 kilos. O sea, ese hombre peleaba con un bulto de cemento encima y no tenía ningún problema. No tenía ningún lío. La armadura que cargaba, la lanza, todo lo que él tenía puesto implicaba que este hombre era un soldado altamente entrenado, totalmente capacitado, fuerte. Era un gigantón. Y ese es el guerrero que va a pelear por los filisteos y le dice a los israelitas: muéstrenme su campeón. Ay, imagínense, usted ve ese grandulón, ¿quién se pone a pelear con ese animal? Toca decir, ahí sí cabe, ¿no? ¿Quién pelea con esa bestia? No. Dice la Biblia que el más alto de Israel en ese punto era Saúl. Pero Saúl por ahí llegaba a los 2 metros. Todavía le faltaba 1 metro para llegar allá. Y Saúl estaba lleno de miedo. El que tenía que pelear era Saúl, pero no alcanzaba a llenar la medida de ese otro grandulón. No, eso estaba complicada la cosa. Y de repente sale un niño. Y soy enfático en eso. Un niño, un jovencito, David. David se cree que en este momento de la historia tiene entre 15 y 18 años. Algunos dicen que puede tener 17 años. Mira, a los 17 años uno no tiene ni músculos. La barba todavía está medio saliendo. Y además David tenía otro defecto. Era músico. O sea, más delicado no se podía. Y el otro es un soldado musculoso, adiestrado. Ese ya, quién sabe, había matado a cuántos, no se sabe, pero era un hombre entrenado. Y David lo único que hacía era cuidar ovejas y tocar el arpa. Y cuidar ovejas. Nadie puede imaginarse que el oficio de cuidar ovejas sea peligroso. De pronto, la oveja asesina. En Zootopia es que sale en la 1, ¿no? Una oveja mala. De resto usted no ve películas donde salen las ovejas malas. ¿Dónde? La oveja diabólica. No, eso no. Entonces cuando un pastor de ovejas, esos cuidan unos animalitos que eso ni muerden, ni eso son hasta tontas las ovejas, eso es fácil. Y eso es lo que están viendo, imagínense. La situación es terrible, la situación no es para nada fácil, para nada sencilla. Los soldados que están en Israel no quieren pelear, ese grandulón. Y aparece un niño que sí dice, yo sí voy a pelear, pero resulta que el niño, no, es un niño.
Músico, no, delicado, dice la Biblia hablando de David, era un joven de piel rosada y delicada, de rostro hermoso, dice, describiendo a David. En esa época, imagínense, un niño. No sé qué va a pelear allá. Pero David era el personaje indicado, David era la persona indicada para esa tarea. Ahora, y yo quiero que ahora pienses un poco en tu vida. Hay retos que tenemos. Hoy no tenemos que matar ningún gigante. No hay ningún Goliat, gracias a Dios. Y me dice un Goliat 3 metros y uno. No. Y los colombianos que somos chiquitos, 1,70. No tenemos por un nórdico, pero uno aquí chiquito. Complicado, ¿cierto? Pero sí hay retos en la vida. Tareas que debemos enfrentar. Cosas que se deben lograr. Cosas que a veces pensamos que somos nosotros, que no somos la persona indicada, como que nos falta. Vemos que otros logran cosas y nos colocamos nosotros en esa perspectiva y como que nos sentimos insuficientes. Pensamos que nos falta algo. Piensa un momento en comprar una casa. Hay gente y como yo no quiero espiritualizar a Goliat en este punto, que no quiero ir a temas prácticos, temas que te van que son de tu vida, comprar una casa. Hay gente que lleva pagando arriendo 20, 30 años. Y usted le pregunta, ¿por qué no compra una casa? No, eso es imposible. Yo con un salario mínimo nunca voy a poder. Piensan así. Y ellos dicen, no, eso solo pueden los ricos o los que se ganan 50 salarios mínimos. Y piensan de esa manera y se ven a ellos incapaces, insuficientes. Y dicen, nunca lo voy a lograr. O piense usted no solamente en comprar una casa, en un negocio. Voy a montar un negocio. Y usted ve hoy las personas que montaron un negocio, mire, este le fue bien, uy, qué negocio. Mire, este no, es que ya cogió todos los clientes. No, yo para qué monto uno, yo no voy a ser capaz. Yo no voy a salir adelante y nos sentimos como insuficientes. Ahora, este año, ¿y a qué estoy apuntando? ¿A qué quiero que llegues hoy? Este año nosotros hacemos metas. Nos colocamos objetivos, nos planteamos algunos logros que queremos obtener a final del 2026 y a veces nos sentimos insuficientes y a veces ni siquiera colocamos metas ni objetivos porque pensamos, yo no soy la persona indicada, no, yo no estoy hecho para esto, eso le tocó a otros, a mí no me corresponde. Pues déjame decirte, amigo, querido hermano, que tú eres la persona indicada para la tarea que tienes enfrente. Tú eres la persona correcta para eso. Pero si sigues mirando lo que otros hacen y si sigues viviendo la vida de otros, es decir, calzándote los zapatos de otra persona que no eres tú, pues nunca lo vas a lograr. Nunca vas a llegar a donde tienes que llegar. Y vamos a tratar de entender un poco cómo yo soy la persona correcta mirando quién era David. Cuando David se presenta ante Saúl, le dice, yo voy a pelear. Y la respuesta de Saúl es la respuesta lógica. No, venga, papito, niño, venga, mijito. Usted no puede ir a pelear allá porque ese es un soldado que está entrenado desde su juventud. Usted, hermano, jugar allá con pelota, el resto ¿qué sabe? Y David empieza a describir, mire, la hoja de vida de David sobresalen dos cosas. Primera, que era un pastor. La segunda, que era un músico. Y ninguna de esas servía para la pelea. Pero él empieza a describir las habilidades que tiene como pastor. Él dice, yo era pastor de las ovejas de mi padre. Y cuando venía un león y arrebataba uno de los corderos, yo lo atacaba y rescataba el cordero. Fuera león o fuera oso, yo hacía eso. Y si se ponía muy bravo el león, yo me iba contra él, lo cogía de la quijada. Yo no me imagino cómo sería el David, pero lo cogía de la quijada, dice, lo hería y lo mataba. Aunque David no era un soldado, sí era un asesino. Sí, usted no va a pensar de otra manera. Aunque David era un músico peligroso. Ojo, tenga cuidado con los músicos. No, mentiras. Pero mire,
David puede que no tuviera ningún entrenamiento militar, ni supiera usar una espada, ni supiera llevar un casco, ahorita vamos a darnos de eso, un yelmo, ni usar una armadura. Él sí sabía lo que era pelear y lo que era asesinar un animal fiero. Bueno, un oso, usted sabe que cuando un oso se levanta a pelear, eso, así las garras, puede llegar a 3 metros de alto. Así que David sabía lo que era pelear con un animal de 3 metros. Pero lo ven, lo miran. Ahora, si David se mira a sí mismo solo como un simple pastor y él ve a ese gigante armado, fiero, así, con los dientes así, pues quizás se llena de miedo y no hace nada, pero él piensa, yo soy la persona indicada para esto. Ese es como ese oso, ese es como el león, no importa, a ese también lo mato. Fíjese David. Ahora hay 2 cosas que creo que usted debe tener en cuenta en David que son muy importantes. Primero, David era un hombre que hacía las cosas bien. En lo que él estaba, lo hacía bien. Él era un pastor. Tenía que cuidar las ovejas. Ahora tratemos de entender un poco esto. Él tiene que cuidar 50 ovejas de su papá. Un rebaño de 50 ovejas. Imagínese usted en la misma situación. Está usted con las 50 ovejas pastando por aquí y cuando de repente escucha el rugido de un león. ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace? Lo más normal y lo más seguro que haríamos cada uno de nosotros es paticas, ¿para qué las tengo? Y corra, y las ovejas, yo no sé. Que Dios las proteja. Si viene un oso, pues igual. ¿Quién se va a poner a pelear con un animal por una oveja? Además se reproducen. No, yo no peleo por eso. Esperemos que se reproduzcan y ya y vamos completando. Usted llega donde el jefe, usted sabe que hay pérdidas y ganancias en los negocios. No, David no se permitía eso. David decía, si tengo que cuidar 50 ovejas voy a cuidar y ningún animal me va a quitar una oveja. David era un protector, eso lo hizo un guerrero. Y David cuando fue rey hizo eso con su pueblo, él protegió a su pueblo, era un pastor que protegía. Pero lo que yo quiero resaltar acá sobre todo es la excelencia con la que él hacía las cosas. Y mira, hay algo que hay que aprender y que aplicar. Usted tiene que hacer las cosas que está haciendo hoy bien, porque eso le puede servir para más adelante. Estoy hablando de habilidades, estoy hablando de capacidades. Usted no sabe que lo que puede pasar el día de mañana. Yo hablaba con mi esposa de algo. Mi esposa es muy inteligente. Mi esposa estudió licenciatura en química. Y ella no solamente sabe que 2 más 2 es 4, sino que sabe que la X más no sé qué más y sé cuánto la X, eso da tanto. Eso es un enredijo, hermano, que la gente inteligente entiende. Ella entiende esas cosas. ¿Y qué días hablando de eso? Entonces pensábamos un poco por qué mi esposa estudió licenciatura en química si hoy día ella no aplica eso en su vida profesional. Bueno, y llegamos a la conclusión, a ella le sirve todo eso porque ella es muy pila con las cuentas, ella maneja muy bien todos esos asuntos de las cuentas, ella sabe dónde hay un centavo y no se le pierde. Gracias a Dios por ella. Si fuera por mi hermano, ni centavos aparecen. No, eso no. Pero mi esposa sí tiene eso. Y ella decía, ¿y yo para qué estudié? Y recuerdo que llegamos a la conclusión, pues para que hoy no tenga ningún problema con unas sumas y unas restas cuando tiene que ver con cuentas. Si ya hace esas cosas por allá, ecuaciones cuadráticas, que eso, hermano, le queda a usted cuadrado el cerebro. Si resuelve eso, esto otro eso es más sencillo, mucho más fácil. Y tienes que hacerlo bien. Haz bien lo que hoy tienes que hacer, porque tú no sabes mañana dónde puedes estar y lo que hoy aprendiste te puede servir. Y David es eso. Mire, ¿por qué David puede enfrentarse a ese gigante y no tiene miedo? No hay ninguna palabra como de temor. Pues rey, si usted quiere, pues si le parece, yo voy. No, yo voy y lo mato. No, tranquilo. Que usted no puede. No, ese es como un oso. Yo lo mato y lo acabo. Tranquilo. David no tiene ningún temor porque él sabe que lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Tengo que preguntarte a ti. ¿Tú piensas que, ay, mi vida es mala porque no he logrado hacer cosas? Mire, los otros sí alcanzan. Te tengo que preguntar, ¿eres mediocre? Bueno, la misma pregunta de otro tono. ¿Eres excelente en lo que haces? ¿O eres un asalariado? Asalariado es el que ve venir el oso y ¿qué hace? Que se las coman. Se comerá una porque eso queda lleno. Salvamos 49, dirá.
Pero no, el que hace las cosas bien dice, ni una se come, que busque otro bicho. Mis ovejas me las deja quieticas. Sé excelente. Primero. Segundo, confía en Dios. David tenía una confianza absoluta y plena en Dios. Él no solamente confiaba en su habilidad de matar a osos. Él sabía que podía matar un oso, sabía que podía matar un león. Pero él le dijo a Saúl, el Señor además está conmigo y Él hará que yo pueda matar a este filisteo incircunciso, así como yo maté al león y al oso. David sabía que Dios estaba con él. Y entonces escucha aquí dos elementos que son clave en esto que estamos hablando esta mañana. Haz las cosas bien, donde estés. Hoy, hazlo bien. Si eres excelente en lo que haces, estás aprendiendo habilidades y no sabes a dónde te van a llevar. Pero hazlo bien. Y dos, confía en Dios. No pienses, como algunos se imaginan, que Dios es malo y que Dios no quiere bendecirte. No, Dios sí quiere bendecirte. Dios quiere que todos logren metas. Pensando otra vez en eso de la casa, de que usted quiere tener una casa. Dios quiere que usted tenga una casa. No piense que está Dios pensando, bueno, quiero que 5 tengan casa y los demás que sufran y que lloren ahí. No, Dios quiere que tú tengas tu casa. Dios es bueno. Dios desea que nosotros tengamos eso. Confía en eso y haz las cosas bien y vas a lograr las cosas. Vas a alcanzar. ¿Estás comprendiendo entonces un poco lo que estamos hablando? No vivas en los zapatos de otro, porque vas a fracasar. No pienses en lo que otros tienen, porque vas a fracasar. Y eso es lo siguiente que quiero que miremos, y es precisamente lo que no era David. Era un pastor David, pero no era un soldado. Y Saúl se equivocó con David. ¿Qué intentó hacer Saúl con David? Bueno, ya tengo el que va a pelear, pues coloquémosle la armadura. Dice que le colocó un yelmo, que es un casco de bronce para proteger la cabeza, una armadura, y muy seguramente tenía una cota de malla, que eso es como si usted se colocara un chaleco metálico, anillos que están ahí entretejidos. Una armadura, eso seguramente tenía bronce por acá, si sé cuánto, cuero, no sabemos qué más tenía. Y además le puso a cargar la espada. Como David no era un soldado, él no podía ni siquiera caminar con esto. ¿Recuerda que estamos hablando de no ponerse los zapatos de otro? No te midas en los zapatos de otro. Si David intenta pelear contra ese gigante con las armas que no son de él, ¿cuál será el resultado? Pues que se lo almuerza Goliat, lo mata, no va a poder pelear. Él no es un soldado, el solo hecho de blandir la espada es un arma, hermano. A veces le ponen un ejercicio, mueva ese palito de escoba así 3 minutos, y ya uno al minuto y medio está que una espada, hermano. Imagínese lo pesado que es eso. Y una pelea, eso no son 5 segundos. Eso toca por aquí, por allá y no sé qué. David no tenía esa experiencia. David era un pastor, no un soldado. Pero si él hubiera intentado pelear con esa armadura, fracasa. Estrepitosamente va a fracasar. Pierde su vida. Y sabes, hay gente que está así. Hay gente que está queriendo vivir la vida de otros. Y quieren ponerse la armadura que tienen otros. Y cuando hablo de armadura, son de las habilidades, capacidades o de las cosas que otros tienen. Ay, si yo tuviera un mejor esposo, mi matrimonio sería lindo. Si yo tuviera unos mejores hijos, entonces me sería más fácil criarlos. No, si yo me ganara tanta plata, ahí sí que progresaría. Si yo me ganara la plata como ese que está ahí, si yo tuviera la inteligencia que tiene él, si yo pudiera, y vivimos la vida pensando de esa manera, si yo tuviera, y entonces el mundo pareciera que nos debe algo. Yo nací en este mundo sin oportunidades, yo nací en este mundo sin capacidades, yo nací en este mundo sin estar en la rosca, por eso es que me va mal. Hay gente que vive pensando así. ¿Cuál es el resultado? Fracasan. Están siempre amargados contra alguien o contra algo, contra lo que sea, porque piensan que sus vidas no fueron las suficientes. Siempre faltó algo.
No, déjame decirte que no es así. Tú tienes lo necesario para ser victorioso. Tú tienes lo suficiente para alcanzar las metas. No necesitas de lo que tienen otros. Y le voy a dar un ejemplo, el deporte. Ponga el deporte que usted quiera. Mire, todos podemos practicar deporte. Inclusive podemos meternos en un campeonato, a aspirar a ganar un torneo. No necesita ser usted un súper duro para poder meterse en un campeonato. Todos podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque está en nuestras capacidades hacerlo. La diferencia está en que a algunos les es más fácil hacer goles, les es mucho más sencillo dominar un balón que a otros nos toca dedicarle más tiempo, entrenar más tiempo, tener mucho más disciplina, pero al final lograremos resultados idénticos, quizás no, pero lo podremos hacer. El problema es que tú te midas con los resultados de Cristiano Ronaldo. Yo para jugar fútbol tengo que ser como Cristiano Ronaldo. Bueno, hermano, vaya bajándose de esa nube porque solo hay un Cristiano Ronaldo. Usted puede jugar fútbol, pero querer ser como Cristiano Ronaldo, pues hermano, aterrice. No. Pero podemos jugar. ¿Lo vas comprendiendo? Yo quiero tener una casa. Todos podemos tener una casa. Unos lo logran más rápido. Unos los papás les regalan la casa. Qué bueno. Otros nos toca trabajar, ahorrar, esforzarnos. Pero al final todos tenemos la casa. Todos podemos hacerlo. ¿Lo vas comprendiendo? Pero si te mides con, es que mire, como él tenía papá rico, entonces le tocó fácil, sí, pues hermano, si usted sigue solo viviendo así y pensando que eso era lo que usted hubiera debido tener y entonces que porque no lo tiene, por eso es que es un fracasado, pues seguirá siendo un fracasado porque no se da cuenta que usted es la persona indicada. Y mire un poco más adelante en esto. ¿Cómo tú debes entonces enfrentar la vida? Como yo mencionaba hace un rato, nosotros hoy no tenemos que matar a un gigante, pero sí tenemos que lograr metas profesionales, algunas económicas, algunas familiares. Bueno, tú eres la persona indicada para eso. Dios te formó y te creó y te dio capacidad para que lo logres. Tú puedes alcanzarlo. David tenía unas armas, no eran las de un soldado. Tenía un cayado, que era un bastón de madera curvo en la parte superior, con el cual dirigía las ovejas. Tenía además una honda. Nosotros hoy día casi no conocemos, aquí en Colombia conocemos son las caucheras, ¿cierto? Es una cauchera. No, una honda no, eso es diferente, pero tenía una honda. Servía para lanzar piedras. Ya usted en la casa mira en YouTube, ¿cómo es una honda? ¿Cómo funciona? Y tenía además, dice, un saco pastoril. Y lo bueno es que el pasaje dice, tenía un saco de pastor. ¿Y qué metió David en ese saco de pastor? 5 piedras. Y así se fue a pelear. Mire, David peleó con lo que tenía. Él no peleó con lo que no tenía. Él no peleó con las armas de los soldados. Él peleó con lo que tenía y logró la victoria. Mire, de una manera sorprendente, milagrosa también, pero evidentemente había habilidad en David ahí involucrada. De una sola pedrada en toda la frente, ya, fue suficiente. Ganó. Tú necesitas conocer quién eres. No necesitas mirar lo que no eres. Necesitas revisar, Dios, tú me formaste. Como dice el Salmo 139, me hiciste en el vientre de mi madre, me formaste con detalle, me has dado habilidades. Mire, todos tenemos acá un cerebro y todos lo podemos utilizar. Todos. Y Dios nos ha dado la capacidad de ser creativos. Dios nos ha dado además una habilidad manual, física, uno la tiene más desarrollada, pero todos podemos alcanzar y lograr metas. Todos. Tú necesitas es mirar lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Él te ha dado y decir, soy la persona correcta para este reto que tengo aquí adelante. Si es mi matrimonio, tú eres la persona indicada para que ese matrimonio funcione. No pienses, si tuviera la esposa del otro o si tuviera el esposo del otro. No, hermano, eso es fracasar.
Su esposa es su esposa, su esposo es su esposo, y con ese le tocó, y usted es la persona indicada para sacar adelante eso. Es que si tuviera unos hijos que fueran más dóciles, es que si mis hijos fueran un poco más obedientes, sería más fácil, pastor. Usted no entiende lo que me toca a mí. Dios te dio esos hijos porque sabe que tú eres la persona indicada para criarlos. Tú tienes las habilidades, tú tienes la formación, tú tienes lo necesario para llevar a esos hijos adelante. Y todas las metas que tú te planteas este año también están al alcance de tu mano. ¿Por qué están al alcance de tu mano? Porque Dios te ha dado cosas que tú puedes y necesitas explotar, y tienes que confiar en Dios. Avanzar, hermano. Tranquilo. Puede que se demore un poquito más que los otros, no interesa. Al fin y al cabo, lo logré. Ya, aquí estamos. Tú lo puedes lograr. Ahora, si hay unos zapatos que usted quiere vestir, que usted quiere calzar, e insiste con eso, ay, yo quiero vivir la vida de otro, le va a dar un consejo de a quién se debiera, los zapatos de quién debiera ponerse. Son los zapatos del Señor Jesús. A Él sí debiera imitarlo. La vida de Él sí debiera buscar. Ahora, lo maravilloso de la vida de nuestro Señor Jesús es que nunca se enfoca en lo material, que es lo que nosotros siempre miramos. Mire, si nosotros miramos la vida de nuestro Señor Jesús a nivel material, sería un fracaso, porque Él no hizo plata. Dice Lucas en el capítulo 16, 17, lo mantenían mujeres. Con el respeto que nuestro Señor se merece, era mantenido. Él no estaba pensando en plata. Él no estaba pensando en ser exitoso a nivel profesional. Él solo se enfocaba en cumplir la voluntad de Dios. Y tú sí necesitas eso para tu vida. En lo demás, Dios te ha dado las capacidades. Y este año tú tienes metas, este año tú tienes cosas que alcanzar. Pues déjame decirte que lo puedes hacer. Confía en aquello que Dios te ha dado. Conócete, descubre tus habilidades, sé excelente y confía en Dios. Y vas a ver cómo vas a alcanzar metas, cómo Dios te va a bendecir. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias. Gracias porque tú eres bondadoso y maravilloso, misericordioso. Nosotros intentamos tener lo que otros tienen, no siendo lo que ellos son. Ayúdanos, Padre Celestial, para entender que nos has dado habilidades, capacidades y que yo puedo alcanzar con eso que tengo victorias. Por favor. Que si alguien deba imitar es a ti, mi Señor Jesús, no otras cosas. Que yo pueda confiar en lo que tú has hecho en mi vida y lo que tú me has dado. Que yo pueda ver tu bendición, Señor, este año. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque eres fiel con nosotros. Amén y amén. Denle una